Hola, hoy vamos a sumergirnos en un concepto que a todos nos toca de cerca, el peso interior. Pero ojo, no vamos a verlo como un problema que hay que quitarse de encima, no, más bien lo vamos a tratar como lo que es, el mismísimo comienzo de un viaje, el primer paso hacia una sensación de mayor ligereza. Y mirad, esta idea que nos proponen desde Vía Serenis es que lo cambia todo. El peso no es un castigo, es una señal inteligente. Es la materia prima para la alquimia emocional. O sea que no estamos hablando de deshacernos de algo malo, para nada. La cosa va de aprender a transformar algo que en realidad es súper valioso. Ese peso, esa es nuestra materia prima. Vale, pues este va a ser nuestro recorrido de hoy. Primero, veremos por qué el peso es una señal inteligente. Luego, nos meteremos de lleno en su anatomía, para entender de qué está hecho. Después, identificaremos 4 tipos de peso, a ver con cuál resuena más cada quien. Veremos también unos primeros pasos prácticos y, para terminar, hablaremos de la alquimia de la conciencia, que es a donde nos lleva todo esto. Muy bien, pues vamos a ello. Primera parada, el peso como señal inteligente. Y aquí la clave es cambiar el chip. Dejar de juzgarlo y empezar a observarlo con curiosidad. La primera fase de este camino no va de luchar, va de algo que requiere más coraje. Empezar a construir una relación consciente con esa carga que llevamos dentro. Entonces, y esto es fundamental, el objetivo no es eliminar el peso, es entender su mensaje. Se trata de escuchar en vez de intentar silenciarlo a toda costa. Y esto, que parece simple, es en realidad un acto de autocuidado brutal. Es el cimiento sobre el que vamos a construir toda la transformación que viene después. Vale, y ahora que tenemos claro el enfoque, vamos a hacer de forenses. ¿De qué está hecha exactamente esta carga? Porque claro, no es una cosa así amorfa sin más. ¿Qué va? Es una señal súper compleja que tiene distintas capas, diferentes dimensiones, que además están totalmente conectadas entre sí. Empecemos por la dimensión psicológica. Esto es, básicamente, toda esa energía que se ha quedado ahí sin procesar. Hablamos de emociones atrapadas, ¿sabes? Esa rabia que no salió, esa tristeza que uno no se permitió sentir del todo. También son esos patrones de pensamientos súper rígidos, el típico tengo que ser perfecto. Y, por supuesto, el apego a esas historias del pasado que nos repetimos en bucle. Luego está la dimensión filosófica, que es fascinante. Porque esto no es nada nuevo, Las grandes tradiciones de sabiduría ya lo tenían súper claro. En el budismo, por ejemplo, hablan del tanja, que es ese deseo, ese apego que nos genera sufrimiento. Y los estoicos, decían que el peso aparece cuando ponemos nuestra paz en cosas que se nos escapan de las manos, como lo que piensan los demás. Ahí es nada. Y, cómo no, la dimensión somática, el cuerpo. Porque el cuerpo nunca miente. Se convierte literalmente en el mapa donde se queda guardado todo lo que no hemos digerido emocionalmente. Esa opresión en el pecho, la tensión en los hombros, el nudo en el estómago, no es casualidad, es la manifestación física, tangible, de ese peso interior. Y aquí está la magia o la clave del asunto. Estas 3 dimensiones no van por separado, están totalmente entrelazadas. Pensemos en un ejemplo para que se vea claro. Partimos de una creencia filosófica. Mi valor depende de lo que consigo. Esto crea un patrón psicológico, el perfeccionismo. ¿Y dónde acaba todo esto? Pues almacenado en el cuerpo como una tensión crónica en los hombros. ¿Se ve la conexión? Es un sistema perfecto. Todo está ligado. Fenomenal. Ya sabemos de qué está hecho el peso. El siguiente paso lógico es, como un diagnóstico, intentar identificar qué tipo de peso es el que más predomina en la experiencia de cada uno. Porque claro, saber esto nos va a permitir un trabajo mucho más afinado. Así que la pregunta que flota en el aire es esta. ¿Cuál de estos tipos de peso resulta más familiar? A medida que los vayamos describiendo, es un buen momento para pararse a pensar, para hacer un poco de autoobservación, a ver cuál nos toca más de cerca. A ver, esta tabla lo deja clarísimo. Tenemos, por un lado, el cognitivo rígido. Este viene de esos esquemas mentales súper duros y se traduce en ansiedad, perfeccionismo, agotamiento. Luego está el emocional atrapado. ¿Qué es esto? Pues las emociones que se han quedado ahí reprimidas y que se sienten como una densidad, como si la energía no fluyera. El tercer tipo es el somático, el más físico. Es cuando la carga se acumula como tensión en un punto concreto, como dolor corporal. Y por último, el narrativo y de apego, que es el peso de las historias que nos contamos. Y ahora, a la acción. Vamos con la parte más práctica, una especie de caja de herramientas para empezar. Porque para cada uno de estos tipos de peso hay una práctica, una forma de empezar a dialogar con esa carga, de verdad, de escucharla. Ok, empecemos con el primer tipo, el cognitivo rígido. Hablamos del peso que viene de la mente, de ese juez interior implacable, de la exigencia constante. La pregunta es, ¿cómo se le puede meter mano a esto?
Pues mirad qué práctica más interesante proponen, el diálogo de las subpersonalidades. La idea es identificar a esos personajes que viven dentro, como el juez o el perfeccionista, y ponerlos a hablar por escrito. Al dejar que cada uno exprese lo que carga, lo que teme y sobre todo lo que necesita, es increíble cómo se empieza a desenredar toda esa maraña de presión interna. Vale, pasemos ahora al tipo B, el peso emocional atrapado. Bien, ¿y qué se puede hacer con esa energía emocional que se ha quedado ahí, estancada, con esas emociones que casi se han hecho piedra dentro? Para esto, tenemos la respiración de la esponja. Es una visualización que, aunque es muy suave, tiene una potencia tremenda. Funciona así. Uno se imagina los pulmones como si fueran dos esponjas. Al coger aire, visualiza que entra luz y rodea esa densidad. Y al soltar el aire, siente cómo las esponjas liberan esa densidad, pero ya no como algo pesado, sino como un vapor, algo ligero, etéreo. Y vamos con el tipo C, el peso somático, el que se siente en el cuerpo. Aquí la clave es, bueno, es evidente. Hay que acudir al cuerpo, tratarlo no como un enemigo, sino como una fuente de sabiduría. La práctica se llama cartografía corporal del peso. Y es justo eso, trazar un mapa. Consiste en hacer un escaneo corporal lento con mucha atención. Y cuando se detecta una zona de tensión, pararse ahí. Y preguntarle directamente a esa zona, ¿qué quieres decir? Y simplemente escuchar, sin juzgar. Es un diálogo que va más allá de las palabras, una escucha profunda. Y llegamos al último tipo, el peso narrativo. Este es para cuando uno siente que su identidad entera está construida sobre historias pasadas de dolor, de fracaso. La buena noticia es que hay una forma de empezar a reescribir ese guión. Y es una práctica, potentísima, la mitología personal del peso. Consiste en escribir la historia de esa carga como si fuera un mito. Describir cómo ese peso, en su momento quizás, nos protegió, pero también nos limitó. Y lo más importante, darle un nuevo final. Es una manera brutal de transformar una narrativa de víctima en una de sabiduría, de reclamar el poder sobre la propia historia. Bueno, y con todo esto sobre la mesa llegamos al quinto y último punto, la alquimia de la conciencia. Al final, ¿para qué todo esto? ¿Cuál es el objetivo de reconocer, de dialogar con nuestro peso? Pues pasar del peso precisamente a la ligereza. Pues todo se resume en un proceso de 3 pasos que en Vía Serenis llaman la metabolización emocional. Es el corazón de su alquimia. Primero, sentir, o sea, atreverse a reconocer la carga. Segundo, nombrar, que es observarla, aceptarla sin juicio. Y tercero, disolver, que no es eliminar, ojo, sino permitir que se transforme. Y de ahí nace la ligereza. Y creo que no hay mejor forma de cerrar esta exploración que con esta pregunta, que es la esencia de toda esta filosofía alquímica. ¿Y si el plomo de la experiencia fuera en realidad el oro de la sabiduría? Ahí queda eso, una idea potentísima para darle vueltas.